Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de análisis y un análisis por partida doble de dos productos especiales de este bloque que fue Furia clásico por si acaso, todavía no pasamos al extendido. Y son dos productos muy específicos, muy especiales que tienen curiosidades también por ambos lados. Que no los incluí en su tiempo en los videos de carta adelantada a su tiempo porque eh, no los vi. Se me olvidó, pero gracias al mil historiador me recordó cierta curiosidad que ahora vamos a ver. Y vamos a comenzar, para no delatar mucho, y el primer producto son las reliquias del dragón. Esto fue lanzado en lo que es terminando Sumeria, ni siquiera pasamos a Rebelión. O sea, recién tenemos una edición, una extensión, y estamos saliendo de la primera edición, ni siquiera estamos viendo la extensión que fue Rebelión. Entonces, ¿qué es lo que tenía este producto? Como pueden ver, eh, bueno, su caja, un portamazo, 6 sobres. En ese tiempo eran todas las ediciones que habían, que era de Furia Extensión y Sumeria, no había nada más. Y un par de cartas promocionales. Pero aquí quiero hacer un detalle, que son una tirada de cartas 5 promocionales y 5 reprints. Pero reprints con el foil de las milenarias que tenía Sumeria, que realmente a mí me gustan bastante porque eran mejor calidad que la carta normal y un foil casi parecido al antiguo porque las letras y la y el número, podríamos decir, brillaban. Eso sí, faltaba el foil en general, pero le daba una, una, no sé, le daba algo, un toque distinto, y en ese tiempo con esas cartas fular y todo, queda espectacular. Y los reprints serían el llamar a la manada, eso es una carta infaltable y ya tienes tantos reprints que es una de las cartas que siempre te va a salir. Ataque de dragón, eso de nuevo furia. Y con el tema de Sumeria, el diluvio universal, Emerkar y tenemos a Rimuch. Esas son las cartas que venían en el de reprint. Si nos vamos al lado de la curiosidad de estaba cargado a Guerrero, porque Rimuch, Emerkar y ya teníamos de milenaria al Urnamu. Entonces el mazo Guerrero, como me parece que estuvimos viendo en mi review, en mi deck list, tenía muchas milenarias y podía tener cada vez más. Porque con un soporte libre podías tener todas las que quisieras. O sea, una carta con una raza con mucho cariño, fuera de lo que era bestia. Y en los adelantos, aquí hay algo muy particular, muy especial, porque presentaba un adelanto para. Yo quiero, bueno, lo voy a dejar al final, una carta que está como sobrando, pero quiero ver una posible spoiler de una edición. Pero vamos primero con esta carta, Campeón Chatria. Aquí tenemos un doble spoiler, porque tenemos la spoiler de que va a haber raza héroe, cosa que todavía estábamos recién saliendo de Sumeria, o sea, todavía no entrábamos a Rebelión y por ende todavía no entrábamos a Asgard. Y nos da el spoiler de que va a haber una edición de la India. No sé, lo que nosotros creíamos que iba a ser la siguiente, pero paf, nos sueltan los vikingos. Y muchos años después, no muchos años, pero muchas ediciones después, sale Dharma, que es la edición de la India. Hoy sí, son años, porque ahora acordándome, esto es de 2014, 2015, y Dharma salió en 2018, así que literalmente pasaron 3 años para que este spoiler se hiciera real. Mucho tiempo. Tenemos otro spoiler para el Sombra, doble spoiler, porque todavía lo teníamos Sombra, y teníamos una spoiler de la edición de la India, mitología hindú. Oh, por si acaso, Campeón Kshatriya era un 1-2 héroe, o sea, los héroes siempre son baratos. Cuando él sea bloqueado por un aliado que no sea de raza héroe, gana toda la fuerza hasta la fase final, 1-4. Que lo que pasa que está literalmente es mejor que las demás porque no requiere que eh,
que seas el único aliado atacante, puede atacar con 3 campeón chatria y los 3 van a ganar esa bonificación. Lo malo es que solo es a los aliados que no sean de raza héroe. Pero eso es un detalle. Porque héroe, si se acuerdan, es un nerfeo que tuvo, que si era el único aliado declarado bloqueador, si era el único aliado declarado atacante. O sea, esto lo vuelve una carta mucho mejor que el Kaipo, Gabole. Y una carta, eso sí, un poco peor. Pero eso dependiendo del contexto. Con Rascasa tenemos lo contrario. No es una carta dependiente, la íbamos a ver siempre en los mazos. Pero no siempre, porque después la gente empezó a usarlo. Antes no se ocupaba mucho por alguna extraña razón. Y Sombra siempre ha tenido robo. Entonces fíjense, un 2-2 Sombra, que cuando entra en juego robas 2 cartas y descartas obviamente 2 cartas o un aliado de raza Sombra. O sea, robas 2. A la larga recuerden que los Sombras algunos vuelven del cementerio, tienen mucha sinergia. Brahmana, este es el mejor aliado para los sacerdotes que pudo haber salido. Pagas 1, barajas una carta, así tal cual, que se combinaba con el Adapa. Y su pasiva, su otra habilidad es que si estás en el cementerio, tú desterrabas una carta de tu cementerio y la ponías en tu mano. Una carta demasiado buena. Un soporte, un motor de baraje, un motor de generar destierro. Recuerden que todavía no se ve, todavía no estábamos en el tema de Rebelión. Cuando sueltan Rebelión y cuando sueltan el Dupsar, esta carta se volvió algo bastante importante, porque antes no era muy importante, curiosamente, porque tú barajabas con sacerdote. Pero después cuando ves esa jugada extra que tienes del destierro, realmente se te vuelve un armador importante. Kalki es un 4-5 ancestral que en tu vigilia una vez por turno, si tienes 3 o más aliados ancestral, destruye un aliado de fuerza 1. Horrible la carta, horrible. Lo que podríamos haber hecho, yo no voy a editar acá, esto es un análisis así a vuelo de pájaro, podríamos decir, es cambiarle el coste a algo mucho más barato, con ese mismo requerimiento loco, y que sea un aliado de fuerza 1 menos, o mantener ese coste alto, pero en vez de destruir un aliado de fuerza 1, un aliado, así. Y yo creo que incluso quitar el trío más aliado de raza ancestral, porque en realidad ancestral siempre ha costado armarse. Y aquí tengo la carta que en este contexto podríamos tomar como un spoiler. Porque si ya vimos un spoiler que vino 3 años a futuro, podríamos ver también el spoiler de la edición Templarios o Camelot. Pero esto ya es escogido con pinza, porque puede tomarse como un spoiler de una edición de Caballeros que no... Es que esta carta no... Yo creo que le quitó el lugar a la carta, podríamos decir, bárbaro, si ya tenemos si ya tenemos el héroe, si tenemos el sombra. Este quizás le quitó el lugar al bárbaro, quizás una posible carta bárbaro. Pero lo que significa que Bárbaro quedaría sin una carta promo. No todos lo ocuparon, pero igual. Pero cambia algo. Y es que el Caballero Errante, un 3-3 con furia, hasta ahí todo normal, le da un motor al caballero muy impresionante, porque tiene unas habilidades distintas. Destierra a dos aliados de raza caballero de tu cementerio y lo juega sin pagar su coste alternativo. Y otra cosa más, cuando entra en juego roba una carta por cada aliado de raza caballero que tengas en juego. Esta carta obviamente no iba a entrar en turno 1, iba a entrar en turno 2, a menos que tuvieras un mega combo con los desdén y otras cosas más. Entonces fijo ibas a robar por lo menos 3 cartas por 0. Es horrible, es hermosa pero horrible. Y solo funciona en el mazo caballero. Por eso es un refuerzo a este mazo que estaba quedando muy olvidado, muy débil. Recuerden que todavía no estamos viendo Asgard. Que Asgard sacó un Lord que lo hacía imbloqueable. Así que tómenlo como un adelanto para la edición Templario, pero como sea puede ser un refuerzo también. Otro producto especial que salió en la época fue el Tesoro Vikingo, que en este tiempo ya fue post Asgard, y lo que contenía este producto eran una playmat,
cartas promocionales que eran unas 9 cartas promocionales, un mazo preconstruido del ciclo de Asgard, que podía ser el bárbaro, podía ser el héroe, protectores y 2 sobres de Sumeria, 2 sobres de Rebelión y 2 sobres de Asgard. Midgard todavía no lo veíamos en el panorama. Y las cartas de extensión, que quiero decir, porque no es un reprint, sino son cartas que extienden la jugada, extienden las razas, son refuerzos para cada raza. Y en este caso, por ejemplo, tenemos a Heidrek, que volvió al mazo héroe, un mazo bastante tier 1. Es indesterrable, 2-2, que si es declarado atacante, solo puedes elegir un aliado declarado atacante 1 para que gane una fuerza hasta la fase final por cada aliado en la línea de defensa, o una vez por turno puedes elegir un aliado declarado bloqueador para que gane una fuerza hasta la fase final por cada aliado en tu línea de defensa. O sea, tú recuerdas que los héroes generalmente atacaban uno solo, entonces ganaban en proporción a cada carta que estuviera en la línea de defensa. Como siempre atacabas con un aliado, siempre ibas a golpear fuerte. Teniendo 2 o 3 Heidrek en juego, realmente se desequilibraba la balanza para el héroe. Tenías una defensa enorme y un aliado atacante que golpeaba duro, golpeaba muy fuerte y pasaba por encima de todos los aliados. Era como tener un aliado portando 2 o 3 espadas de Gilgamesh, para que lo puedan imaginar. Ciernir es un 2-2 eterno, imbloqueable, que cuando entra en juego baraja una carta de aliado de raza eterno en tu mano para elegir una carta de tu cementerio y barajar en tu vaso castillo, o sea, era baraje, y luego robabas 2 cartas. Una hidromiel, un poco menos potente por el baraje, pero mucho más potente por el tema del robo. Orden Sangrienta, un talismán de coste 1, que tus aliados ganan 1 la fuerza, y si está en tu cementerio y si todos los aliados son de raza bárbaro, la barajas en tu mazo castillo. Muy buena, sobre todo por el mazo bárbaro. Y Ataque Marino, que es una carta que vio mucho juego. Tu oponente destierra la primera carta de su castillo por cada aliado de raza sombra que controles. Recuerden que sombra tenía reclutamiento, tenía los Ymir, tenía los Edgir, o sea, ya podías tener ahí, jugando tus posibilidades, ya unos 6 aliados más por pocos oros. Y hartos aliados de reclutamiento que se reclutaban entre ellos, que jugaban sus copias, como la Hirokin y la Ran, o aliados de coste 1. Y aquí tenemos el adelanto, y aquí es donde quiero plantear un par de curiosidades que aparecieron. Primero, la Guardia Real, la de toda la vida, 2-3 con furia. Pero en vez de tener su pega que tenía toda de destruirse si no lograba atacar, si está en tu cementerio la destierras y un aliado gana toda la fuerza hasta la fase final. Muy útil. Esto ya vendría siendo un adelanto de lo que es Templarios. Y aquí veo por qué. Hult, un 1-1 Fairy, entra en juego, roba una carta. Si está en tu cementerio, la destierra y el aliado pierde toda la fuerza. Lindworth, un 3-3 dragón. Aquí ya está dándote el adelanto que iban a venir los dragones. Los aliados de raza dragón que controle ganan 1 a la fuerza. Si está en tu cementerio, los destierras para buscar un aliado de raza dragón de coste 4 más y ponerlo en tu mano. Y tenemos a Leonor de Aquitania, un 2-2 caballero que, fíjense, lo puedes jugar al final de la fase de vigilia oponente. Final de la fase de vigilia. Elige un aliado de la línea de defensa oponente. Este aliado debe ser declarado atacante. Esa era la pega para poder jugarlo. Obviamente ese es el equilibrio. Cuando esté aliado entre el juego, los aliados que controle tu oponente pierden una fuerza hasta la fase final. Y por último, Erkling, que es un 2-2 sombra que hace daño al destierro, la mecánica de los sombras, y lo destierra si está en el cementerio para que un aliado sea imbloqueable. Y aquí viene un pequeño espacio para curiosidades, 2 curiosidades de este producto, que en primer lugar tenemos que la Hult es el único aliado de raza Fairy del formato Furia. Esto es porque obviamente estaba pensada en la siguiente edición, que sería Camelot, Camelot. Pero esto también nos da el pie a otro formato. Hay un formato que adopta Camelot para que se puedan usar los Fairy y los dragones.
O sea, tenemos el único aliado de una raza en este que, como vimos en otros videos de curiosidad, ya había pasado en Primera Era, que hasta cierto punto teníamos dragón y que después, varios productos después, se volvió una raza propia, pero antes era el único aliado de esa raza. Y curiosamente aquí podríamos también ver que daría pie a otros productos en ese momento, porque ahora tenemos el Furia extendido y yo creo que Furia extendido quiso hacer esto, pero se fue por las manos y en vez de crear un complemento al bloque Furia, se creó un reset y no sé, es un despropósito. A mí no me gusta mucho. Me gustan las cartas, pero no me gusta la propuesta que hubo con ese formato. Y tenemos también que este marco da un nuevo estándar a cartas que se van a agregar al formato Furia, que se mantuvo con el tema de leyenda de bloque Furia, que cartas nuevas al formato tienen este marco. Eso significa que si tiene ese marco se puede ocupar en el bloque Furia clásico. Después vamos a ver que esto después se olvidó, pero eso es clue siendo clue, y voy a dar pie a ese video muy pronto. Así que eso, gracias por llegar a este punto y vamos a seguir trabajando. Se nos viene Bitgar, voy a quizás cambiar un poco el formato de los videos, ahí vamos a ver cómo lo vamos a hacer, de manera que no sean tan extensos o tan aburridos. Por mientras, disfruten nomás, voy a seguir trabajando en esto, de este canal, hay contenido para rato y vamos acercándonos cada vez más al final del bloque Furia, eso sí. Pero siempre salen cosas nuevas, así que tranquilos. Y eso, nos vemos. Hasta la próxima.